Muy buenos días, estudiantes. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el tema estadístico de muestreo. Como dice su nombre, el muestreo es sencillamente el proceso para escoger una muestra, ¿sí? Y antes de comenzar, las indicaciones son las de siempre. Por favor, trata de ver esto en un ambiente totalmente tranquilo, libre de distracciones. Nada de música, nada de televisión, nada de videojuegos. Si estás en el internet, por favor, si estás en tu computadora, perdón, cierra otras ventanas que puedan distraerte. Si estás en tu celular, apaga las notificaciones. Es importante que muestres siempre un grado alto de concentración para poder entender esto, ¿sí? También te voy a pedir que tengas tu cuaderno de matemática 1 a la mano, que puedas estar apuntando los datos más importantes, los más relevantes para ti, ¿sí? Habiendo dicho esto, entonces vamos a comenzar. Estamos continuando con la clase, con el tema de la semana pasada, y habíamos visto lo que era población y estadística. El día de hoy vamos a ver muestreo. Toda la teoría ha sido tomada de su libro, así que si tienes el libro a la mano, también puedes tenerlo ahí a la par para ir cotejando y entendiendo, y si quieres también haciendo apuntes. Es importante entender que el muestreo, como habíamos dicho, es el proceso mediante el cual se escoge una muestra de una población. O sea, es el proceso de escoger una muestra, ¿sí? Se aplica cuando la población es muy grande. Esto también lo revisábamos anteriormente, ya que de lo contrario, si muestreábamos toda la población cuando esta era muy grande, nos representaba demasiada inversión de tiempo, de dinero, de horas hombre, etcétera, 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 ¿sí? Por lo tanto, siempre se usa para poblaciones muy grandes. Se toman muestras. Ahora, ¿cómo tomamos la muestra? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar de uno de los muestreos, porque en realidad son dos y a su vez se dividen en muchos más, pero sería bastante tedioso revisarlos todos en una sola clase. Por lo tanto, yo, pensando en su seguridad mental, he decidido solo ponerlos, en este caso, los muestreos aleatorios. Veamos qué dice el ejemplo primero, ¿sí? Este ejemplo nos dice a nosotros: para conocer las enfermedades más comunes entre los trabajadores de una cadena de supermercados, se les hará un examen de sangre. En dicha cadena de supermercados hay 650 trabajadores, pero solo se va a realizar el examen a 80 de ellos. Bueno, ya sé cuál es la población, 650, sé cuál es la muestra, ¿sí? Ahora, si yo te preguntase qué variable vas a hacer, también me lo vas a comentar tú, o me lo vas a escribir en la caja de comentarios, ¿ok? Estoy preguntando qué tipo de variable es, si es una variable cualitativa, es una variable cuantitativa, y me vas a decir, de ser cualitativa, si es nominal o ordinal, y si es de ser cuantitativa, si es discreta o continua, ¿ok? Lo vuelvo a repetir, es una pregunta que la debes responder en la caja de comentarios. Dice: existen maneras de hacerlo. Una de ellas consiste en elegir a los trabajadores al azar, y de este modo evitar que la muestra esté conformada solo por varones o solo por mujeres, o que todos tengan la misma edad. ¿Qué debo hacer para que esto no suceda? Por lo tanto, aquí es donde entra en tu rescate el muestreo aleatorio, ¿ok? Porque todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Hablábamos de esto también en el Zoom de la semana pasada, que era que podías, por ejemplo, la rifa, ¿no? Tú les dabas un ticket a cada uno y luego alguien metía su mano en una bolsita y sacaba el papelito. Eso, en teoría, vendría a ser algo aleatorio, ya que no sabes qué va a salir. Todos tienen la misma probabilidad de ganar, ¿sí? Existen entonces diferentes formas, como digo, de poder hacer un muestreo aleatorio. Como habíamos dicho, se van a dividir siempre en dos: muestreo aleatorio y muestreo no aleatorio, ¿sí? Esta parte de acá también es importante. Son dos formas en las cuales se pueden hacer muestreos: aleatorios y no aleatorios. Pero veamos el aleatorio, que en realidad es el más común, por así decirlo, ¿sí? Consiste en elegir muestra al azar. En este caso, el individuo
cualquier individuo en realidad de la población va a tener la misma probabilidad de ser elegido. No hay favoritos, no hay marginados, todos tienen absolutamente los mismos derechos y posibilidades de poder ser elegidos. Se van a distinguir aún sin embargo dentro de estos 4 tipos de muestreo, los cuales vendrían a ser el muestreo simple, el muestreo aleatorio estratificado, el sistemático y luego el que es por conglomerados. ¿Okay? Veamos el primero de ellos, muy sencillo. Muestreo simple aleatorio. Dice, se asigna un número a cada individuo de la población, muy similar a lo que vendría a ser un sorteo de rifa, y a través de algún medio mecánico, papelitos, bolas dentro de una bolsa, o usando la opción aleatoria de Excel, también lo puedes hacer, se eligen a tantos sujetos como sean necesarios. En este caso, en una rifa te dicen que son 3 ganadores. Si tú vendiste 100 rifas, necesitarías 3 sujetos de esa población de 100. Esa sería tu muestra, 3 para escoger a 3 ganadores. ¿Okay? Es un ejemplo, ¿sí? Como te puedes dar cuenta, aquí tenemos una representación gráfica, y esta representación nos dice a nosotros que de un cuadrado grande, que esto vendría a ser tu población, se sacan de manera aleatoria, es decir, esto, en realidad sin orden alguno, tu muestra, ¿sí? Algo totalmente aleatorio. Luego tenemos el muestreo aleatorio estratificado, y como su mismo nombre lo dice, vamos a estar hablando acerca de estratos, de clases, ¿sí? De clasificaciones. Y luego de clasificarlos, lo que vas a poder hacer es escoger dentro de esas clases aleatoriamente. O sea, es como el muestreo simple, pero previamente se ha tenido que clasificar a la población en porcentajes, evidentemente, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante en lo que vendrían a ser ejemplos, ¿sí? Siempre date cuenta que los porcentajes son totalmente análogos, X%, X%, W%, W%. No se puede tomar más de la muestra. Por ejemplo, si de algo de 100% tú haces una clasificación de 40, 30, 20, 10, ¿sí? En este caso, si te están pidiendo que saques el 10% de cada uno, tú sabrías que el de 40 sacarías 4, del de 30 sacarías 3, del de 20 sacarías 2 y del de 10 sacarías 1. Eso te darían 10 individuos de tu población total de 100, ¿sí? Espero que se haya entendido, no se preocupen, después lo vamos a ver en un ejemplo, pero esa era una forma sencilla de decirlo. El siguiente muestreo que tenemos es el muestreo sistemático. El sistemático, como decimos, lo que va a hacer es establecer sistemas o establecer patrones de elección, y en realidad se puede hacer, por así decirlo, se va a elegir un individuo, solo tu primer individuo, acá lo vamos a poner, solo el primero es el que se va a elegir de forma aleatoria, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo del 1 al 1000 y yo voy a escoger por ejemplo el número 5, y desde ahí te voy a decir que cada 27 personas, por ejemplo, elijas uno. Entonces sería el sujeto 5, el sujeto 32, el sujeto 59, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya tienes un patrón, tienes una forma, tienes un sistema para elegir. Y como puedes ver, aquí tienes tu muestra de manera ordenada, en este caso en formas horizontales, ¿sí? En líneas horizontales. Y lo que estás haciendo es elegir. Tienes este de acá, que es el único aleatorio, y luego tienes 1, 2, 3, 4, 5. Eliges otro. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cada 5, que ese es tu sistema de elección, vas a poder elegir tu muestra total, ¿sí? Como ves, no tiene nada difícil. Ahora, la parte quizás más compleja, aunque no lo diría así, es el muestreo aleatorio por conglomerados. Sería importante que revises qué es un conglomerado, que en realidad son divisiones o secciones simples, ¿ok? Pero de todas maneras, dale una revisión según nuestra querida RAE
acerca de qué es un conglomerado, ¿ok? Dice, se divide la población en distintas secciones o conglomerados y se toman al azar una de ellas, de modo que la muestra queda conformada por los elementos de dichas secciones. Ejemplo, si yo tengo, de nuevo vamos a poner la muestra más sencilla, 100, y a eso decido dividirlo yo en secciones de 10, es decir, tendría 10 secciones de 10 individuos, ya que mi población total es 100. Entonces, ahora de esas 10 secciones, que esas vendrían a ser mis conglomerados, esas 10 secciones, de eso yo ahora hago un sorteo aleatorio. Por ejemplo, digamos que quiero sacar 3 de esas 10, entonces hago mi sorteo y digo ya, sale la sección 2, la sección 5 y la sección 9, por ejemplo. Y todos los integrantes de esas secciones van a representar mi muestra, ¿sí? Como puedes ver, en todas hay cierto grado de aleatoriedad o de al azar, por así decirlo. Lo importante es que entiendas que estos 4 son los más importantes de lo que es el muestreo aleatorio. La parte aleatoria aparece en todos ellos, evidentemente en algunos un poco más simple, como el muestreo aleatorio simple, y en otras un poquito más elaborada, como los otros 3 sistemas que hemos visto, ¿sí? Habiendo entendido esto, estoy seguro que si hay alguna duda, alguna consulta, no te olvides de ponerla en la caja de comentarios. Asimismo, no te olvides, yo no me he olvidado, de que es importante que me digas acá, en esta pregunta, qué tipo de variable estás usando, ¿ok? Si es una variable discreta, si es una variable continua, y a la vez, si es cualitativa o cuantitativa, si es discreta, continua o nominal y ordinal, ¿ok? Eso me lo tienes que poner en la caja de comentarios. Como siempre, se considera como una participación. En fin, esa ha sido la clase del día de hoy. Como puedes ver, el muestreo aleatorio, solo hemos visto la parte aleatoria, no es nada complejo. El muestreo es sencillamente el proceso por el cual tú tomas una parte de la población, conocida como muestra, y ese proceso se puede hacer de muchas maneras, y eso es muestreo, ¿ok? Entonces nos quedamos hasta aquí. Espero que les haya ayudado. No se olviden, cualquier concepto que quieran reforzar, retrocedan el video, vuelvan a escuchar. Pero si aún así te quedan dudas, no tengas ninguna duda, valga la redundancia, en poder dejar un comentario, ¿sí? Que estoy presto para poder ayudarte. En fin, cuídense muchísimo, espero que se encuentren muy bien y bendiciones. Hasta la próxima.